señores, siguiendo con el ciclo de conferencias que Sofima organiza en colaboración con Sofi, hoy tenemos con nosotros a Edelmiro Roa. Edelmiro Roa es socio de Sofima, miembro de la junta directiva y profesionalmente tiene una actividad que tiene cierta concordancia con la que va a tocar hoy en su presentación. Él es un coleccionista que todos conocemos, sobre todo por algunas fantásticas colecciones que hemos visto en muchas exposiciones. Me estoy refiriendo al impuesto de guerra, me estoy refiriendo a la misma colección de puentes que estábamos hablando, correo oficial, una serie de cosas específicas. Él es ahora profesor emérito de la Escuela de Caminos, de la que ha sido director, catedrático de puentes, ha sido presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos de España, mundial, etc. Con esto quiero decir que algo sabe de puentes. Algo sabe de puentes, independientemente de que hay una anécdota que si no la cuenta, la cuento yo, y que tiene su gracia. Es que la primera vez que puso su colección de puentes en temática, bueno, pues el comentario del jurado fue: sería bueno que profundizara en el conocimiento del tema. Bueno, no deja de tener su... Lo tengo por escrito. Muy bien, quiero decir con esto que el jurado no sabía... bueno, y quizá estaba haciendo su trabajo. Es decir, una cosa es lo que el autor sepa de puente y otra cosa es lo que refleja en la colección. Entonces, quizá por no abrumar, el amigo de Miro fue suave, pero hoy nos va a confirmar no solamente que sabe mucho de puentes, sino también de filatelia. Muchas gracias, Miro. Gracias a ti. Bueno, buenos días. Yo creo que hoy nos salimos un poco de las demás conferencias. Yo creo que de las conferencias que hemos estado oyendo y que oímos normalmente son o filatelia tradicional o bien alguna parte de estudios como por ejemplo el del domingo pasado. Y hay parte de gente que considera la temática un poco más por debajo, no tan importante como la filatelia clásica. Entonces, bueno, pues la filatelia temática puede ser tan buena como la filatelia clásica. Quizá menos costosa, en el sentido de que, pues, estaban hablando sin irse a los primeros sellos, pero en el momento que llegas a 1870, 80, tal, cualquier serie normal te cuesta un montón de dinero y parece que los sellos de las colecciones temáticas pues son baratos, parece. Digo parece porque hay de todo. Pero evidentemente en una colección temática se puede hacer cualquier tema y eso sobre todo va, digamos, por los chavales que hay al fondo. Se puede hacer de cualquier cosa. Cualquier tema que se te ocurra, hay sellos suficientes para hacer una colección. Yo cuando me planteé deshacer, digamos, el tema de puentes, dije, bueno, habrá que ver lo que hay de puentes. Pero se va uno a cualquier catálogo y empiezan a aparecer sellos de puentes y te alumbran. O sea, al final casi te quedas debajo de los sellos. ¿Qué pasa? ¿Qué hay para hacer una colección temática? ¿Qué hace falta? Primero, coger un tema que te guste, evidentemente, y que seas capaz de meterte en el tema y estudiar un poco el tema. Y a partir de ahí sale todo. ¿Y cómo puede salir? Pues o montarte una colección para ti mismo, simplemente, sin pensar en mandarla a ninguna exposición, sino simplemente porque te gusta a ti y enseñárselo a algún amigo. Y entonces te aprendes el tema, te buscas, te interesas en él y eres capaz de montar una colección que puede ser importante, aunque parezca que no. Puede haber otro planteamiento y decir, bueno, pero es que ahora me apetece mandarlo en una exposición. Entonces ahí es donde empieza un poco el problema. Porque una cosa es que tú que te conoces el tema, seas capaz de organizar una colección y que responda a ese tema,
y otra cosa es que seas capaz de transmitirlo. Capaz de transmitirlo o bien a las personas que van a ver la colección o a las que lo van a juzgar. ¿Sí? Es distinto. Cuando tú conoces un tema y pretendes transmitirlo a la gente que va a ver la exposición, pues eres detallista, haces hincapié en unas cosas en las que tú crees importantes o no. Pero eso puede no tener que ver con quien va a juzgar la colección, que tiene unos criterios no para la tuya de Fuentes, ni para la de al lado de Ferrocarriles, sino para todas las colecciones. Y entonces eso puede dar lugar a lo que se comentaba antes de esa anécdota que yo me encontré, que en el papelito decía que hacía falta que me enterara del tema. Lo que me ha contado es que el que lo escribió se puso a explicar un poco las colecciones a los que quisiéramos, ¿no? El último día de la exposición. Y cuando llegó a la mía de Fuentes, y yo estaba ahí, y empezó a explicar un poco, y hombre, me gustaría que me dijera, decía, esa es la suya. Sí. Se le cayeron los papeles al suelo, cogió los papeles y dijo, bueno, ya es muy tarde y tal, y me voy. Luego resulta que me conocía de cara, por el tema universitario. Me conocía, porque era de otra universidad, no de la mía. Y entonces dijo, ¿para qué habré puesto? Debió de pensar, ¿para qué habré puesto ahora? Bueno, pues vamos a ver un poco si nos vamos a meter en este. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es un índice. Plantearse un poco cómo va a desarrollar el tema y qué capítulos del tema te parecen importantes. No, por allá. Ah, sí, está ahí. Bueno, esto es una de las cosas que no se debe hacer. Vamos a ver, en esa colección temática tiene que haber material filatélico, sellos, cartas, que tengan relación con el tema, pero esto es una relación forzada. ¿Qué pasa? Que yo, en mi primera colección que lo puse al lado de unos sellos que luego se verán. O sea, este es un puente del Renacimiento, de lo más bonito que hay en el mundo. Pero claro, como colección temática, pues el sello no tiene nada que ver con los puntos, el matasellos pues tampoco, por lo tanto, pero yo en un momento un poco de cabezonada dije, bueno, pues no lo presentaré dentro de la colección temática, pero hacer una presentación de lo que es la colección. Y eso tiene de particular, ya lo veremos luego en el sello, que ese puente se destruyó en la Segunda Guerra Mundial y se ha reconstruido exactamente igual. Incluso se encontró en el canal las estatuas que tenían en los lados que pensaban que se habían perdido. Bueno, pues ¿cómo nace el puente? Es lo primero que nos debemos de un poco pensar. Pues digamos que el puente nace porque el hombre siempre tiene el planteamiento de comunicarse y de recorrer los espacios, y entonces cuando se encuentran zonas infranqueables andando, pues recurre evidentemente a algo para salvarlo. Pues o lo salva con una balsa de troncos o con unas piraguas, que eso ya no es un puente, pero evidentemente empieza a colocar piedras en el lecho de los ríos donde no hay
sitio por donde pasar. Aquí tenemos, pues que aquí hay un poblado, de lo que ahora diríamos prehistórico, y aquí hay un vado con unas piedras que salva y avanza. El sitio se encuentra con lo que podemos llamar puentes naturales. Y esos son puentes naturales. Pues aquí pasa la roca, el río ha ido horadando la caliza que hay debajo y pasa, digamos que el Matasellos tiene precisamente también, digamos igual que el Sellos, el arco con el puente. ¿Qué pasa? Esto estaba en un sobre del primer día, pero el sobre del primer día no dice nada en la colección temática más de lo que dice el sello. Entonces, no he cortado el sobre, sino que he hecho una ventanita en la hoja y entonces pues aparece, digamos, el sello. Aquí tenemos otros dos casos. Pero otra cosa en que un jurado no le gustaría, pues esto es una hoja que sí, que tiene 3 sellos, pero tiene más de la mitad de la hoja con literatura. Pues evidentemente ahí sobra literatura, pero lo que pasa es que cuando estás embebido en un tema, tiendes a querer explicar cosas. ¿Por qué? Porque no piensas en el jurado, sino porque piensas en la gente que va a pasar por allí delante y lo va a ver. Entonces, a la gente que va a pasar por delante y lo va a ver, pues parece que lo lógico hay que contarle las cosas. Y evidentemente le puede interesar verlo aunque no sepa de puentes nada. Por lo tanto, hay que ponerle cosas. O sea, que ahí es donde está un poco el tema entre colección para exposición y que la vea el jurado o no. Bueno, esto es una carta del puente, un puente también natural, en Argentina, mandada a España, circulada, con su certificada, con su papelito de certificado, sus matasellos, su llegada a España, etc. O sea, que cuando yo decía lo de las cartas, pues bueno, las cartas deben de ser circuladas, no una carta en la cual es un matasellos de favor o es simplemente un primer día, no ha circulado. Aparte de los puentes naturales, que esos están ahí, digamos, lo ha ido haciendo la naturaleza, excavando, digamos, en la roca por los ríos, pues vamos ya a puentes que ha hecho el hombre. Y los primeros puentes que hace el hombre son en realidad puentes de lianas. Son puentes de lianas, como estos, en la selva. O puentes, este también es un puente de lianas. ¿Quiénes son los primeros que utilizan las lianas? Pues evidentemente en la selva los monos y se trasladan de un sitio a otro. Digamos, este sello puede decirse que está metido un poco de clavo, porque lo único que está representando es que ¿quién nos enseñaron a utilizar las lianas para saber espacio? Pues en la naturaleza de los monos. Este es un puente de lianas, no sé qué se ve. Yo no sé si es que me sobran las gafas al estar mirando de cerca,
aunque no se ve de manera. No se ve el punto, no. Yo también tengo algo así. Y también algo más. El punto. Bueno. También orientado al cañón. A ver si no. Bueno, este es un puente. Lo primero que utiliza luego a continuación el hombre es la madera. Luego empieza a utilizar la piedra, pero lo primero que utiliza es la madera. Utiliza troncos y a base de troncos va haciendo ese camino donde le falta el trozo de terreno para poder pisar. Entonces, ahí hay un puente hecho a base de colocar encima de unas piedras unos troncos simplemente y que bueno, que pasa a una cara. Este ya es un puente más moderno. No se puede apagar eso, no se ve. Pues probablemente No se ve. esto será. ¿Lo ves si bien? se ve mejor. Ahora Ah, sí, Ahora se ve algo ahora mejor. se ha hecho la luz. Bueno, entonces ya estamos con los puentes de madera y aquí tenemos ya un puente más sofisticado. Por lo menos ha mejorado la cosa, que en serio no se vea demasiado bien. De Etiopía, plantado a Sudáfrica. Este es un puente, digamos, muy conocido y esto es un puente, digamos, en los Alpes. Digamos que los chinos hacen, digamos, y japoneses, unos puentes de madera, sobre todo en este momento se conservan en los parques, es muy normal. Y aquí tenemos una serie de puentes. El de aquí es este, que se ve dentro de un poblado. Este es en China, es el puente arco de madera más grande que existe. No en China, en Japón, perdón. En Japón. Y este también es en Austria, en la zona de los Alpes, y que está reproducido en el Matasellos. Es un puente de madera que va bajando por tramos de un lado al otro del río. Bueno, este es ya un caso más singular. Este es un entero postal, digamos, de la Wells Fargo, circulado, y que aunque ahí no se ve muy bien, donde más tarde han estado haciendo puentes de madera, sin contar ya los modernísimos, son en los puentes de ferrocarril de Estados Unidos y México. O sea, existen puentes de madera que muchos hemos visto en las películas del oeste. Con alguien que lo vuela o no lo vuela, pero puentes de madera verdaderamente que son un prodigio de que haya conseguido el ferrocarril mantenerse pasando por esos puentes de madera durante 50 o 60 años. Entonces, este sí que se ve peor, es en Somalia, pero es también un puente de ferrocarril. Y una cosa que se sigue utilizando prácticamente como un puente de madera es cuando hacemos puentes, bien sean metálicos o bien sean de hormigón, pues cuando salvamos un palo grande, lo que no podemos hacer es estarlo montando el puente en el aire. Ahora últimamente ya
somos capaces de montar un puente en un extremo y lanzar. Pero aparte de eso, pues eso hay que sujetarlo en algún sitio. Pues habrá pilares, pero si el vano entre pilar y pilar sigue siendo grande, pues hay que hacer algo que pueda sujetarlo. Y eso en realidad son unos encofrados, unas estructuras de madera que hacen que luego se pueda sostener y montar el puente encima de él. Entonces aquí tenemos un caso en que el puente está sin montar y está montado en encofrado, que es como un puente de madera. Pues esta es una carta mandada desde Praga cuando la exposición del 50 y que está circulada, o sea, va a Estados Unidos, a Pensilvania, tiene, digamos, su papelito de justificante de certificado, está circulada, tiene sellos como el franqueo con estos dos sellos, no alcanzaba para el certificado, tiene sellos en la parte posterior y incluso tiene, que no está nota sellada, un emblema de la exposición, independiente de que en este tenga también otro. Y después de la Guerra Mundial, de la Segunda, hubo que restaurar muchos puentes en toda Europa, sobre todo en Alemania, pero en toda Europa. Entonces, en esa restauración, pues hubo que utilizar encofrados para poder montar otra vez los tableros de los puentes. Entonces, estos son procedentes de una hoja, bloque, que recogía los 4 sellos de restauración y con el matasellos complementario para poder mandar. Este es en Austria, también con la reconstrucción. Y damos otro paso más. Después de que hemos utilizado ya y trabajado con la madera, nos llega el hacer puentes de piedra. ¿Y quién hace puentes de piedra fundamentalmente en Europa? Pues los romanos. Entonces, podríamos poner también puentes de piedra griegos, podríamos poner, pero sobre todo los romanos. Entonces, aquí tenemos una serie dedicada al puente que está aquí reproducido. Es un puente hecho por Trajano. Es un puente hecho por Trajano con una legión, entre ellas una legión española, que es la séptima, que atraviesa el Danubio y que lo único que queda de ese puente en este momento son los estribos, porque cuando se hizo navegable el puente se suprimieron una serie de pilares que existían todavía. Es un puente de más de 1000 metros, con vanos de 50 metros y que atraviesa el Danubio. Y que se hizo no como el puente que hizo anteriormente César, que era un puente provisional, que montó un puente provisional, que podría ser motivo de esto, de incluir en esto, pero que no podemos meter todos los puentes. Un puente construido en 10 días, atravesando 500 metros, con unas legiones romanas esperando poderse atravesarlo inmediatamente, porque estaban los entonces llamados bárbaros del otro lado y que al final no ofrecieron batalla, siendo del orden de 50.000 frente a 20.000, porque vieron que en 10 días habían sido capaces de construir ese puente y dijeron, pues vamos a ver qué pasa cuando pase. No esperaban y se fueron. Ese fue un puente
que no tuvo un planteamiento de subsistir, sino que una vez que a los pocos que quedaron del otro lado los derrotaron, las legiones volvieron y desmontaron el pueblo. Pero este es un puente hecho a conciencia, que se conoce además porque existe en Roma la columna trajana, en que la historia de Trajano narra la construcción del puente. Y que bueno, que diríamos que es uno de los puentes de piedra más... Bueno, esto, una cosa sobre la colección. Veréis que he dicho de que había dos maneras, una de montarla para que quien la viera la pudiera seguir, y otra de montarla para exposición. Esto está planteado más para que se pueda seguir. Tiene mucha literatura, hay mucha explicación y pocos sellos. Hombre, esto evidentemente se podría haber llenado con menos sellos, o aquí podría haber ido una carta del acueducto de Segovia circulada, que me hubiera ocupado media página, y pues del acueducto de Claudio igual. Y en esencia hubiera explicado lo mismo que explica toda la página. Pero toda la página le explica a quien vaya allí y quiera leerlo lo que eran los puntos de piedra y los acueductos romanos. Bueno, los romanos, digamos que fueron capaces de ocupar casi el 80% del mundo conocido. Bueno, si contamos el Oriente, no, menos. Pero entonces dejaron vestigios, digamos, por todo el mundo conocido en aquel momento. Entonces, esta es una carta de una serie que está en el acueducto de Beirut, circulada a Buenos Aires, y que tiene todas sus credenciales de estar circulada a cuantos sellos de llegada al centro por la parte posterior, pero que evidentemente si se plantea la parte posterior también, ya es cubierto abajo. Este es un acueducto, digamos, también de África. Y este es el acueducto de Gars en Francia, que es una carta circulada para Cochinchina, entonces todavía Saigón, prácticamente dependiendo de Francia, certificada, y igual no se puede plantear la parte posterior, porque entonces nos quedamos sin sellos. O sea, esta sería una buena hoja para exposición, o sea, para que pueda... Perdonadme a veces que he cogido un trancazo en Toledo el jueves viendo la exposición del cardenal Cisneros, y 3 horas en la catedral en esta época, allí lanzando de un lado para otro, por la noche no podía ni hablar. Bueno, los puentes de piedra no se acaban con los romanos, sino que la técnica no avanza, digamos, como avanzaba en los últimos 150 años, y entonces, pues, en la Edad Media hay multitud de puentes romanos. En las ciudades, sobre todo en Europa, ¿qué se hacen? Se hacen al lado de un río que proporciona agua para todas las cosas, para beber, para lavar, y entonces, si la ciudad crece, tiende a situarse a ambos lados del río, y por lo tanto hay que poner puentes para conectar.
tenemos el Aviñón, siempre confundo un botón con Se ve arriba. aquí. Y el de San Espín, este estaba, pues lo mismo que os decía antes, este sí está recortado el trozo del sobre, que es un borrasello del primer día. Está recortado, no está puesto el sobre. Pues ahí tenemos en Bélgica, Estambul, el Puente Nuevo de París, que claro, ya no es nuevo, el de Leciers y el de Saint-Étienne. Bueno, otra cosa que puede ponerse cuando se hace unas exposiciones, estábamos hablando, o una colección, estábamos hablando de que puedes poner sellos, puedes poner cartas que tienen que estar relacionadas todo con el tema. Aquí no hay sello, aquí no hay sello, o sea, no hay sello de Puentes, el sello es un sello de correo oficial, pero hay un matasellos de Puentes. Un matasellos que en realidad no correspondería al sello, porque es anterior, es filatélico, pero que sí se utilizó en la carta. Este matasellos, aunque es un matasellos prefilatélico, se siguió utilizando hasta el año 56, hasta 1856. Por lo tanto, es lógico que en esta carta sí aparezca ese matasellos. Entonces, eso sí se puede utilizar. Además, dentro de las cosas que puedes utilizar, pues está bien visto el que aparezcan cosas que demuestres que conoces. Bueno, este es un puente, digamos, famoso en Praga, es el puente de Carlos IV, y que está muy utilizado en los sellos, digamos, y tenemos el puente otra vez. Puedo haberme pasado una. Bueno, y aquí tenemos otro puente, digamos, de piedra, que probablemente lo conocemos todos. En Toledo hay dos puentes de piedra, uno es el de San Martín. Este se utilizó en una serie de la República. No es un matasellos de primer día, sino que es un matasellos de Toledo normal, y es una tarjeta circulada. Y luego se sigue utilizando, aquí está también el puente de San Martín, el otro es el puente de Alcántara, y esto es un sello de beneficencia de Boda, que bueno, que ahí estará la discusión si ese sello puede estar en una colección temática simplemente por las buenas, sin estar adherido a una carta y que de verdad esté circulando. Bueno, esto ha sido el sello, este es el puente de Alcántara, pero el otro, el de Alcántara, no el de Toledo. El puente romano de Salamanca es ya no un puente romano, sino es un puente medieval, aunque hay quien lo considera como un puente romano. Digamos que la mayor parte de los puentes romanos que consideramos romanos tienen trazas de románicos, o sea, de ser romanos. Pero ya podríamos decir que son, digamos, de la época medieval.
yo soy de Orense, y en Orense presumimos de tener el puente romano de mayor arco, de mayor altura de los construidos por los romanos. Efectivamente es un puente romano, es un puente romano que a lo largo del tiempo ha ido teniendo una serie de arreglos, de reformas, de consolidación, etc. Y ya no es un puente romano 100%. ¿Y el de Alcántara sí lo es? El de El de Alcántara. También está, digamos, un arco se cayó en un momento, se restauró, o sea... Ese tiene una luz también muy alta, ¿no? Muy alta, sí. El de Orense es digamos, el lomo de asno, y entonces el arco central es más alto que los estribos. Bueno, aquí tenemos otro puente de piedra, que es el de Zamora, Puente Viejo. Y bueno, pues aquí está añadido, aunque podríamos decir que aparentemente no le añade nada. Esta es una carta circulada, de verdad, aunque sea del servicio filatélico, enviada por el servicio filatélico a un coleccionista. Y este sello, diríamos, pues no nos añade nada. Bueno, pues sí nos añade, es que aunque ahí no se ve muy bien, esto tiene dos colores, tiene un azul y un negro, y este es unicolor. Un sello que es Bueno, pues ahí está el puente de la portada. El puente ese que aparecía en una tarjeta postal al principio, en la primera página, pues el puente este se reconstruyó y se hizo una emisión de sellos para conmemorar esa reconstrucción y para recaudar dinero para lo que había costado esa reconstrucción. Pues es una carta certificada, dirigida a Estados Unidos, con todos sus notasellos de paso ferroviario, etc., hasta que llega a destino. Esta sí puede estar en la colección, digamos, para una exposición, tranquilamente, porque cubre todos los, no así como digamos, lo que había en la primera parte, que era simplemente una... Voy a procurar ya ir un poquito más rápido porque el tiempo se pasa ahora. Bueno, digamos, los puentes árabes o turcos tienen una digamos, particularidad. Y es que igual que el puente de Orense, que es un puente romano, el tablero hace un lomo de asno, o sea, hace un arco, pues normalmente los puentes turcos también, de origen turco, también lo hacen. Aquí tenemos el de Sarajevo, en una carta circulada. Aquí está el puente. Esta es una serie emitida al principio de constituirse, digamos, independiente, y que tiene dos puentes, el conocido clásico, y aquí hay otro puente. Aquí le tenemos ya claramente con motivo de una exposición filatélica hecha en Zagreb, con la sobrecarga a los sellos estos, que aquí está. Y esta es una hoja bloque líquida. Recordarán que este puente, pues en la última guerra también fue bombardeado y se hundió. Se ha reconstruido, y esta es una serie dedicada a la reconstrucción del puente, que ahí está el puente reconstruido.
ahí hay dos puentes, todos con la particularidad de su arco. Este en Albania, este en Grecia, en Siria y este en Líbano, también una carta certificada dirigida durante la Segunda Guerra Mundial a Buenos Aires. Bueno, aquí hay en el sello este y en este hay también un puente arco del mismo tipo. Y este es un viaducto no romano, evidentemente, este es un viaducto, digamos, moderno, que se inauguró en 1846, pero con la tipología de un acueducto romano. Pero es un puente de 1846 y que se hizo una hojita en que en los bordes está el esquema del puente. Bueno, ahí me he resistido a poner un puente de piedra de Madrid, de uno de todos conocidos, el puente de Toledo, con unos sellos ahí que son buenos. No son de las falsificaciones que hubo en esa época y circulada, digamos, de Madrid a Vica. Y el paso de Despeñaperros por ferrocarriles, que también es un puente de tierra. Bueno, eso pues casi pasamos. Lo único que tiene ahí es el acueducto que hay en Nerja, y esto es pues un sello de los que vieron el otro día la charla del otro día, pues se podrán plantear si eso es una reimpresión, si es una falsificación, si qué es. Porque el otro día se habló fundamentalmente de los sellos patrióticos de la República, pero también hay cartas con sellos nacionales en los que, curiosamente, este sello tiene dos emisiones y curiosamente hay sobres con matasellos correspondientes a la primera emisión, pero el sello es de la segunda emisión. Entonces, hay muchas cosas por ahí en la filatelia española. Bueno, y cambiamos de tema y procuraré ir un poquito más rápido porque ya son las 12:20. O sea, es que lo malo es que cuando uno el tema se lo conoce y le gusta, pues primero... Bueno, pues empieza los puentes metálicos. Digamos que los puentes metálicos se clasifican de muchas maneras. Aquí tenemos un puente arco, aquí tenemos un puente de celosía y aquí un puente cantillo. Los puentes metálicos suponen un salto en la construcción de los puentes, porque pasa de tener luces relativamente cortas a poder tener luces grandes. El acero tiene la ventaja de que aguanta mucho más que el hormigón, tanto tracción como compresión, y entonces pues pueden conjugar haciendo las cosas. Bueno, esto es un añadido a la parte de la colección primera, pues planteando un poco cómo se llega a la fundición primero y al acero después para poder hacer esos puentes metálicos, porque hay que hacer las piezas. O sea, hay que obtener el acero o la fundición y hacer las piezas.
El primer puente de fundición que hay, puente arco, es este que está en las tres, iba a decir fotos, en los dos sellos y en este dibujo, que es el Iron Bridge, según unos, y el Cordon Bridge, según lleva los dos nombres. Es un puente arco de 30 metros de luz, es el primer puente que se construye en fundición. ¿Y qué pasa? Pues, bueno, aquí un poco está la historia. Resulta de que hay anteriormente una emisión en el 64 de puentes en Inglaterra. 4 modelos de puentes. Entonces se le encargan a cada uno de unos que no es que estén contratados, sino que hacen el diseño para los sellos normalmente en Inglaterra, les encargan a cada uno hacer uno de los temas de los 4 puentes. Entonces, a este le encargan hacer el sello correspondiente al valor de 9 peniques. Entonces, él hace este diseño, pero este diseño resulta que no es escogido. Pero este es el diseño original hecho, digamos, incluso poniendo, firmado, poniendo los colores que corresponden a cada una de las partes. Entonces, no lo escogen. Alguien podría decir si es una prueba o no de algo, pero bueno, o sea, a mí me llamó la atención y posteriormente, ya no solo una, sino 2 veces, se ha reproducido, se ha hecho este sello, en el que este y este diseño es prácticamente el mismo. Lo único que se diferencia es en la parte esta del río. Bueno, el puente de Garavir ya es un viaducto respetable. El puente de Alejandro III en París. Estos son todos puente de la Paz, que es el que une Canadá con Estados Unidos. Aquí es acá. Bueno, y este es el primer puente, el primer sello de puentes emitido en Estados Unidos. No es el primero del mundo, porque se descoló uno de Perú. Para mucha gente es el primer sello emitido en el mundo con un puente. Luego veremos el que de verdad es el primero. Es una emisión en la cual pues es el camino hacia el oeste. La emisión, y este es el de $2. Este es una reproducción que hizo el correo americano posteriormente para recordar esa emisión. El puente del Niágara, que bueno, pues lo de arriba es una tira de 3 sellos con el margen y esta es una carta muy postal circulada a alguien conocido de figuro que casi todos. Bueno, pues ahí está un poco pues la historia de cómo se obtiene el acero, cómo se va consiguiendo y cómo se van haciendo los perfiles para, ¿vale? Hay un alto horno,
convertido en efímero y al final un perfil laminado. Bueno, cuando se hace la República, digamos, Rhodesia, no se funda, pero digamos cuando se constituye la empresa que coloniza Rhodesia, esa empresa, pues una de las cosas, Cecilio lo que hace es plantear que se construya ahí un puente que no sale, a pesar de que se hace una emisión precisamente para, digamos, celebrar la constitución de la inauguración del puente. El puente no aparece en ningún sello de la emisión, no aparece hasta unos cuantos años después, en 1932, 1905. No aparece el puente Arco. Bueno, pues podría contarles que los puentes arcos se clasifican entre tablero intermedio, de tablero inferior y de tablero superior. Este es el de tablero intermedio, es el puente de Sydney, con la impresión de quién es el impresor. El puente de Sydney batió en su momento el récord de luz y fue tan celebrada su inauguración que se plantearon 2 estafetas de correos, uno en cada estribo, y hay matasellos con el estribo norte. Ahí está el pilón suroeste, en otras está el oeste, hay incluso un telegrama por el puente, que bueno, eso ya habría que plantearse esto, si vale en una exposición este telegrama que no tiene ningún sello y simplemente una marca que bueno, que lo único que dice es que es de la Pilar Oeste. Es relativa al puente, pero bueno, ahí tenemos también uno con tablero intermedio, en la fase de construcción, digamos construido, y 2 errores de impresión. Uno sin el marco y otro sin el tablero. Ahí tenemos también un tablero inferior. Estos son los puentes de vigas de celosía, son puentes rectos. Hay unas vigas de Santa Variable. Este es un puente cantilever, es un puente que son pues 2 trocitos de puente, uno este y otro este, unidos en el centro por una viga. Los puentes colgantes. Los puentes colgantes nacen de los puentes, digamos, primitivos de lianas. Algunos puentes como este, por el que es impresionante pasar. Hay una parte de esos puentes colgantes muy importante porque es, digamos, los primeros, que son los puentes de cadenas. En vez de ser, como ahora estamos acostumbrados a ver, unos cables que sustentan el tablero, son unas cadenas que sustentan el tablero. El más antiguo es este, en China, del cual se tienen datos de 1706. Que sigue existiendo y que sigue funcionando. Y que en la época de la Revolución le sirvió al ejército de Chancaichén, o sea, para escaparse de una amenaza que le habían armado.
y consiguieron atravesar el puente y escaparse. El puente de Bedoy, que es un puente inglés que los ingleses lo tienen hasta el punto de que hay vajillas de loza como el puente de Bedoy. Y este es Lánchíd, que es otro puente, digamos, en Budapest, de Buda y Pest, las dos orillas, ahí están. También durante la guerra se destruyó y fue reconstruido conmemorando precisamente el 25 aniversario de la destrucción. Tenemos aquí una hoja conmemorativa. Y si me pasa, está visto que Armando tiene ganas de acabar. No, voy a ir rápido. O sea, bueno, George Washington es el primer puente colgante hecho con cable trenzado. Hasta entonces se utilizaban los cadenas o luego los hilos y entonces se hace el puente trenzado. Es, digamos, el ver hacer un cable de estos in situ es una cosa, digamos, impresionante, porque va a una polea y lo va trenzando según va avanzando. Pues ¿por qué está este aquí? Pues porque es, el matasellos es un entero postal con el matasellos de las casetas. Bueno, pues en San Francisco, los dos puentes que hay, el de Oakland y el Golden Gate, recogidos incluso en misiones en la época, no posteriores, en la época, en misiones en distintos países, como aquí en El Salvador, que posteriormente se hace una conmemoración en que el sello en la parte posterior tiene una leyenda sobre el puente, lo que costó, cuando se hizo, etc. Digamos que un ingeniero suizo que se afinca en Estados Unidos es el autor de ese y el autor del de Mazar. Se van superando, en Europa empiezan a construirse puentes metálicos con luces más grandes, se hace el del Ford en Inglaterra, que es superado cuando el Ford se inaugura, el puente de Salazar, en Lisboa, estaba construyéndose y se le añaden 7 metros para que vaya al frente y que pasa a ser el puente mayor longitud del mundo. 1912 con 88. Bueno, pues probablemente en el Bósforo, muchos lo han visto, y posteriormente uno de los últimos, en el 81, es el puente que se hace al lado prácticamente del anterior programa. Se hacen puentes colgantes en todo el mundo, evidentemente. Estos ya son más modernos. Los puentes colgantes tienen, aparte de los cables, porque el cable no va más que a mitad de mano, tienen unas péndolas que van sujetando el tablero al cable. Esas péndolas normalmente son verticales, pero también las hay inclinadas. Y entonces, estos son de péndolas inclinadas,
serie, evidentemente, esto está desplazado en dibujo. Y nace otro tipo de puentes, dentro de ser puentes colgantes, que son puentes en realidad tirantados. Son puentes en los que no hay un cable colgando así, sino que hay una serie de puentes, o sea, perdón, de cables rectos que vienen a distintos puntos del tablero. Aquí se ven 3 cables y no existe el cable parabólico, digamos, del puente colgante. Puedo apuntar mal. Esa no es así. Allí no. Vale. Entonces, este es un puente atirantado que une Dinamarca y Suecia. Es un puente de casi 8 kilómetros de longitud. Solo la parte central es un puente colgante, porque necesita dejar más altura para pasar los barcos la comunicación de los. Este tiene una cosa curiosa para España, es que todos estos barrios de acompañamiento son tramos de 140 metros construidos en Cádiz. Es un puente que lleva carretera y ferrocarril, o sea que tiene 2 tramos. Construidos en Cádiz, los tramos de 140 metros completos, montados en barcazas y llevadas por el Atlántico hasta el punto de situación en la cual se levantan y se ponen en su sitio. O sea, que en este puente, la mayor parte del puente se para. Bueno, nace un nuevo material, que es el hormigón. El hormigón se solapa evidentemente con el acero. Ahí pues está una fábrica de cemento, un horno rotatorio. Lo que entraña todo el tema de la construcción. Ahí hay distintas maneras, máquinas que se utilizan, exploradoras, apisonadoras, etc. Y ahí ya tenemos un puente de hormigón armado. Este construido en 1911, pues con 280 pies, superando ya los puentes de piedra, y puentes arco de hormigón. El hormigón tiene una ventaja y un problema. Aguanta muy bien la compresión, pero muy mala tracción. Entonces un puente arco tiene el tablero distribuye al arco las fuerzas y el arco está exclusivamente a compresión. Entonces por eso se tiende a... Entonces ahí hay... Pues ahora he apuntado hacia allí. Hay veces que rebota ahí, pero bueno. Entonces ahí tenemos pues puentes de vigas, son puentes rectos, hechos con vigas que apoyan en los pilares. Ahí hay una serie de viaductos, todos de hormigón, que no están revueltos, pero que en lo que es el dibujo no ha sabido captar, digamos, bien la profundidad y no da la impresión de los viaductos suizos. Puente de vigas, un tablero continuo ya, un tablero ya en curva, un hormigón. Y este es, no es un puente real, es un diseño hecho para un congreso de puentes, de estructuras,
y una carta certificada que me la dirigen a mí. Pero está certificada de verdad, no me la he hecho bien. Y circulada de verdad. Lo que pasa que mi suegro estaba en el Congreso y que pues mira, pues aprovecho y me manda y me la mando. Y los mataseños también hay un pueblo, pero no se corresponden. Ahora, para eso hay que estar un poco ya casi debajo. Siguen los puentes de hormigón y de otro tipo. Es en China. Y digamos un puente en una zona urbana, que es ahora donde utilizamos muchos puentes, y por lo cual